Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. El estado de lesión es quizá el estado más indeseable, ¿no?, que puede sufrir cualquier deportista, ya sea de una modalidad o de otra. Si además le sumamos que esta lesión puede tener su origen o estar influenciada por algún elemento externo, como el caso del que vamos a hablar hoy, que fue un accidente de moto, o por cualquier otra circunstancia, pues con más INRI, ¿no? En este estudio de caso veremos cómo un accidente de motocicleta, como he dicho antes, no solo supone un problema sobre el presente del entrenamiento, evidentemente, sino que podemos observar cómo con el paso del tiempo puede generar una degeneración en el estado de lesión aún más profunda a largo plazo. En este caso, pues nos encontramos con una osteoartritis de rodilla que limita la capacidad del ciclista para someterse a altas cargas de entrenamiento sucesivas en su día a día. Pero aquí no hemos venido solamente a lamentarnos sobre este estado de lesión, sino que vamos a intentar introducir un poquito de luz y una mejora en el estado de este ciclista y una alternativa para poder seguir entrenando y poder tener un ritmo y un nivel competitivo. Vamos a explicar un poquito la idea que se le ocurrió a un grupo de científicos, una metodología muy concreta para, en este caso, no un grupo poblacional grande, sino solamente para una persona. En este caso, pues vamos a familiarizarnos con un término que es la restricción de flujo sanguíneo y que va a ser clave en todo el proceso de recuperación de esta lesión, ¿no? Para explicar esto y bastantes cosas más, le voy a dar paso a Jesús y que nos introduzca un poquito en el tema para ver qué conclusiones vamos a poder sacar tras la exposición de este caso. Buenas a todos, pues en el capítulo de hoy, como ha comentado José, vamos a hablar sobre aspectos relacionados con el entrenamiento y las lesiones. Concretamente, en el estudio que traemos en este capítulo, trataremos el entrenamiento en relación a una lesión de rodilla que ya ha comentado José cómo se dio en el sujeto en el que se dio, que ya recuerdo de que estamos hablando de una única persona en este estudio y no de un grupo como es más habitual. Por otro lado, las lesiones por un uso excesivo de esta articulación, pues como comenta el paper, son uno de los problemas más comunes que afectan hoy en día a los ciclistas. Se dan bastantes lesiones en ese sentido. Y esto es una de las grandes preocupaciones, por supuesto, de los deportistas, ya que después de meses de entrenamiento y ahora debido a cualquier percance o situación, por final podemos tirar todo el trabajo hecho, ¿no?, entre comillas. Y bien, pues existen diferentes estrategias y posibilidades a la hora de afrontar esta situación, el entrenamiento después de una lesión. Y en relación al paper de hoy, hablaremos sobre una posibilidad, una de ellas. Este estudio pues, nos habla de que el uso de entrenamiento aeróbico de baja intensidad, concretamente al 30% de la potencia máxima, combinado, como ha dicho José antes, con una restricción del flujo sanguíneo, pues puede ser una buena estrategia, una estrategia eficaz para estimular diferentes adaptaciones fisiológicas. Ahora mis compañeros le van a ir dando más detalles de cómo se llevó a cabo todo esto. Perfecto, Jesús. Bueno, en ese aspecto vamos a contar un poco lo que ha sido el caso de estudio. Como bien ha dicho José, Jesús es un caso de estudio de un único ciclista, el cual tuvo un accidente de tráfico en 2015 con apenas 30 años en el que sufrió un atropello, un desplazamiento total prácticamente de la rodilla que necesitó de cirugía. Y luego, bueno, dentro de los procesos final entre comillas, de recuperación, sobre todo dentro ya del proceso en el que empezó a entrar en ciclismo, empezó a referir de manera sistemática en torno al año después de la cirugía que tenía molestias sobre todo de dolor, etcétera, debido también a todo el contexto patológico que ha comentado anteriormente José. Es muy importante entender porque la clave de este estudio va a estar relacionada con entender cómo se ha hecho dentro de la metodología en sí. Vamos a hacerlo de una manera sencillita y fácil lo que es el estudio. Lo que se le hizo fue a este ciclista hacer una primera toma de control de datos, es decir, hacer una primera valoración pues, de características antropométricas, familiarización de los distintos tipos de test que había, entre ellos un test de 20 kilómetros contra reloj, luego otro test de máxima contracción de fuerza isométrica, creo recordar que era también la que existe aquí según el resumen que tenemos aquí preparado, y luego sobre todo la monitorización de 4 semanas de entrenamiento de las que él tiene normalmente, es decir, lo que monitorizaban es ese punto de inicio y luego la monitorización del entrenamiento de esas 4 semanas
que normalmente suele tener en su historial de entrenamiento. Se hace una pequeña preintervención primero, donde se vuelve a analizar de nuevo el rendimiento en esas pruebas que hemos comentado anteriormente, la contracción isométrica a nivel de voluntaria máxima, la parte relacionada con la aplicación de fuerza y variables antropométricas y alguna medida más, y se empieza la intervención. La intervención consta de 9 semanas de entrenamiento en 2 sesiones por semana. Estas 9 semanas están divididas en 3 fases, las cuales son las siguientes. La primera fase, lo que se hacía era una combinación en concreto de trabajo, entre comillas, de bicicleta, ¿vale? Con una serie de 4 repeticiones de 2 minutos al 30% de la potencia máxima. Recordemos que anteriormente la preintervención ya se hacía un test para calcular esa potencia máxima, entonces se ajustaba un 30%, ¿vale? Después de ese trabajo de serie de 4 minutos se dejaba 1 minuto de recuperación totalmente pasiva. Después de ello, lo que se utilizaba también era restricción del flujo sanguíneo al 80% de la opresión total. Es decir, entendamos que lo que es el manguito de oclusión es una especie de herramienta que se coloca en el muslo o en cualquier porción muscular y lo que se va controlando un poco es, en base a la tensión y la longitud del manguito, cuál es la oclusión y en base a ese porcentaje total. De tal manera que lo que buscamos es una cierta restricción de ese flujo sanguíneo, ¿vale? En esa primera fase, una vez que ha acabado todo, se vuelve a testear de nuevo, porque seguramente lo que buscan, en este caso, los autores, y después nos podrá comentar nuestro compañero Sergio, es con la evolución del entrenamiento habrá evolución en las cargas y por ello es interesante también la actualización. Entonces, entre fase y fase, es decir, entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, se volvía a retestear para comprobar las mejoras y recalcular de nuevo en base a esos criterios que hemos comentado. En esa segunda, en concreto, fase, lo que se realizó fueron sesiones acumulativas en concreto y anteriormente, disculpa que se me ha pasado, las sesiones de entrenamiento eran de 12 minutos, ¿vale? En esa primera fase. En la segunda fase de esas 2 sesiones por semana pasamos a un volumen total de 18 minutos con 2 series de 3 repeticiones de 2 minutos, de nuevo al 30% de la potencia máxima, con 1 minuto de recuperación pasiva entre serie y serie y haciendo un periodo de oclusión al 80%. Las recuperaciones entre series también, sobre todo principalmente porque el artículo que me hablaba de 1 minuto entre repeticiones, disculpa, y 5 minutos entre series, ¿vale? Pasaba de nuevo esta segunda fase, se volvía a retestear y se hace de nuevo una tercera fase. En esta tercera fase ahora se incrementa la sesión de 18 minutos a 24 minutos y lo que se realiza son 2 series de 4 repeticiones con 2 minutos a la potencia máxima más, a ese porcentaje de la potencia máxima, creo recordar, efectivamente. Y luego, posteriormente, después de ello, pues a realizar las series, se realizaba 1 minuto de recuperación entre las repeticiones y 5 minutos entre las series, dejando de nuevo una oclusión del 80%. Es decir, lo que se hacía en el estudio era dentro de esas 3 fases, primeras sesiones en torno a 14 minutos, luego 18, luego 24 minutos y lo que se iba incrementando es el volumen de serie, incrementando también y haciendo una progresión en las cargas, ¿vale? Una vez que se hacía toda esa intervención, se volvía a medir de nuevo todo lo que se había hecho en la preintervención. Y ahora nos mostrará, de hecho, a continuación nuestro compañero Sergio, cuáles han sido los resultados después de este trabajo. Así es, Gabri. Pues al final lo que se obtiene que tras esta intervención, como tú has comentado, de 9 semanas, lo que los autores buscan es comparar esos resultados previos, ¿no? que se obtuvieron en los test con los posteriores tras esta intervención de 9 semanas. Lo que se obtuvo fue que tras este periodo de entrenamiento, la potencia media aumentó en la contrarreloj de 20 kilómetros y además el tiempo, en consecuencia, en completar esos 20 kilómetros disminuyó, lo que apunta a que el sujeto, en líneas generales, pues mejoró, al menos en ese aspecto. Por otra parte, también se tuvieron mejoras en el consumo de oxígeno pico, en la potencia máxima relativa y absoluta y en la potencia asociada al segundo umbral. Sin embargo, no hubo cambio significativo en la potencia asociada al primer umbral. En cuanto a la máxima contracción voluntaria isométrica, se mejoró, de hecho, incluso más en la rodilla lesionada, que tampoco hubo cambio significativo, o sea que no hubo mucha diferencia con la rodilla que estaba sana. Y en cuanto al área transversal del músculo, pues también se mejoró en ambas rodillas por igual, ambas piernas por igual. También cabe mencionar con respecto a lo que el ciclista solía hacer en cuanto a su entrenamiento
antes de esta intervención, justo antes, pues no hubo cambios significativos en cuanto al volumen, aunque sí que es cierto que sufrió un ligero incremento, es decir, con esta intervención de 9 semanas se incrementó muy ligeramente el volumen de entrenamiento que venía haciendo el sujeto. Sin embargo, la intensidad fue muy suave, como hemos comentado, fue del 30% de la potencia máxima, lo que se queda muy corto para obtener por sí misma, solo con esta intensidad, pues cualquier cambio, cualquier mejora en el rendimiento. Entonces, a priori, esta estrategia de entrenamiento de baja intensidad combinado con la restricción de flujo sanguíneo parece muy interesante, sobre todo con casos como los de este estudio. Se trata de la recuperación de lesiones que además imposibilita un poco el hecho de trabajar con otro tipo de intensidades o cargas. También hemos visto, o se presenta en este estudio, que para la optimización del rendimiento, incluso en sujetos sanos y activos, puede tener ciertas mejoras. Entonces, pues bueno, es interesante también tenerlo en cuenta. Esta mejora, ¿no?, que se produciría en sujetos sanos y activos, pues se piensa que viene causado por el estrés metabólico que al final que se produce por esta restricción del flujo sanguíneo y que acabaría provocando adaptaciones en el organismo, como podrían ser la angiogénesis, que es la creación de vasos sanguíneos, o la biogénesis mitocondrial. Al final todo esto pues deriva en una mejora del rendimiento, sobre todo aeróbico, ¿no? Pero bueno, veremos ahora con Carlos, ¿no?, que nos comente un poco las limitaciones y demás, que no todo es tan bonito, ¿no?, entre comillas, y que también este estudio y este protocolo que se ha empleado pues tiene sus limitaciones. Bueno, pues gracias Sergio por darme paso. Y bueno, vamos a comentar algunas de las limitaciones de este estudio. Yo creo que la principal limitación puede ser el bajo número de la muestra, y es que simplemente tenemos un solo ciclista. Por lo tanto, aplicar este protocolo a un mayor número de ciclistas con este tipo de lesión, pues sería algo bastante interesante. Aunque, como ya hemos comentado anteriormente, encontrar ciclistas con el mismo tipo de lesión puede ser algo bastante complicado. Pero bueno, buscar ciclistas que hayan tenido alguna lesión parecida o bastante similar sería bastante interesante. Otro aspecto sería conocer si, pese a tener esa lesión, el ciclista sería capaz de producir una mayor potencia y que fuese capaz de mantenerla bastante en el tiempo, para así poder evaluar la diferencia entre un proceso de restricción de flujo y un proceso de entrenamiento donde meta mayor intensidad, porque hemos visto que con la restricción de flujo se mejora, pero sería interesante, pues bueno, ¿cómo mejoraría? Pues con un entrenamiento típico de serie o a mayor intensidad. Bueno, hemos visto que este protocolo de entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo es efectivo en ciclistas con artrosis de rodilla o accidente, pero también sería bastante interesante evaluar otro tipo de lesiones. Sería bastante interesante ver qué tipo de lesiones son las más recurrentes en ciclistas, y en ese caso, pues, ver cómo actúa nuestro cuerpo respecto con una restricción de flujo sanguíneo frente a una lesión y otra, y a ver si los resultados son bastante parecidos. Bueno, y con esto doy paso a José para que empiece con las conclusiones. Bueno, pues yo, como siempre, decir mi opinión sobre el artículo. Me parece muy bueno, aunque la N sea 1, es decir, aunque la muestra sea 1. Me parece una propuesta novedosa, aunque haya ya más artículos de este tipo en otros casos, ¿no? Es decir, en otro tipo de poblaciones, como puede ser el entrenamiento de fuerza y demás. Y bueno, lo único que me parece que se echa un poquito tierra encima con una de las conclusiones que ha dicho en este caso Carlos, de las limitaciones, que es compararlo con entrenamiento de intensidad. Precisamente este artículo se hace como alternativa a una no capacidad de entrenamiento de intensidad. Es decir, no se puede entrenar intensidad, ¿vale?,
si el ciclista tiene esta osteoartritis. Por eso precisamente es así. Voy a parar un segundito porque me dicen que estamos metiendo mucho ruido. A lo mejor esta vez soy yo, no sé por qué, pero a lo mejor esta vez soy yo y por eso no lo vamos a poder arreglar. Así que deja de escribir cosas en el chat privado porque no voy a parar. O sea, y estoy distraído con el chat y no puedo hablar. Bueno, la cuestión que yo sigo adelante y os sigo comentando, ¿vale? Básicamente deciros que eso, que precisamente el artículo abre en su introducción diciendo que esta persona realmente es incapaz de hacer entrenamientos de más intensidad y por eso se propone esta alternativa de entrenamiento. Por lo cual, si ellos mismos, como autores, ponen que una de las limitaciones es poderlo comparar con la mejora de un entrenamiento con más intensidad, pues oye, mira, entonces haber hecho otra cosa con esta misma persona, pero es que no puede, ¿sabes? Es decir, es un poquito contradictorio, ¿no? Me parecería más lógico que en ciclistas sanos se comparara la mejora de un entrenamiento de alta intensidad y normal con un entrenamiento con en este caso, restricción de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque así sí que podrías comparar la restricción de flujo sanguíneo con respecto a un entrenamiento, en este caso, normal, ¿no? Tradicional, por llamarlo de alguna manera. Me parece genial este artículo porque da una alternativa. Da la alternativa a gente que está en una situación similar, que tiene muchísimos problemas de rodilla y que puede encontrar un poco de luz a la mejora de sus datos y a una capacidad para fortalecer también un poquito esa rodilla, aunque es verdad que es un entrenamiento de resistencia, no un entrenamiento de fuerza. En este artículo puede ser una buena ayuda, puede ser una buena herramienta para nosotros entrenadores, dar opciones a gente que por el tipo de lesión que tiene, a lo mejor tiene que hacer carreras más cortas y demás, y con esto poder mejorar un poquito sus datos. Además, no hemos hablado cuantitativamente de los datos del ciclista, pero la verdad es que si, aun teniendo dolores, aunque no mencionan la cantidad de horas semanales que entrena, pero sí que es verdad que mencionan los datos que ofrece a la potencia máxima. Por cierto, es potencia máxima asociada al consumo, porque así lo denotan los datos. Cuando decimos potencia máxima, no os imaginéis un sprint, imaginaros la potencia que es capaz de sostener a consumo de oxígeno, que en este caso no sé si eran 370 y pico vatios, ¿vale? Sí, por ahí andamos. Por ahí, no tengo el artículo delante. Entonces, pues bueno, lo que hace es entrenar el 30% y en este caso también pues con la restricción del flujo, ¿no? Me parece una alternativa muy buena, sobre todo para gente que va a correr tipo contrarreloj, carreras cortitas y demás, que a lo mejor son las carreras donde menos le va a molestar la rodilla por la duración. Pues si tuviera que competir 4 horas, pues estaría 4 horas sufriendo de la rodilla. Por lo cual, quizás esta sea una muy buena alternativa para gente que quiera seguir siendo competitiva y tenga realmente problemas muy, muy grandes. Y luego, me parece también una buena alternativa, lo siento si os quito muchas conclusiones a los demás, pero me parece muy buena alternativa para gente que está sufriendo un proceso agudo de lesión en la rodilla, aunque no sea una osteoartritis, ¿vale? Para poder seguir activo, entrenando y no perder tantos días de entrenamiento como supone a lo mejor tener que hacer un parón en seco cuando hay una lesión aguda. Repito, aguda, no crónica, que la osteoartritis es crónica. Esta es aguda, ¿vale? Y nada, hasta ahí mis conclusiones. Pues Bueno, pues o nadie, o seguimos todos saben. el orden del podcast. Venga, sí, Jesús. Pues nada, aparte de lo que ha dicho José, me gustaría también destacar de que han aportado desde el paper soluciones que son prácticas y asequibles tanto para entrenadores como para deportistas, que es algo que de verdad se puede llevar a la práctica, ¿no? Que hay veces que se hablan de ciertas soluciones que, bueno, no están a la mano de todo el mundo y bueno, y la verdad que es una conclusión bastante práctica a la que se llega con este podcast y es de agradecer, ¿no? Porque se puede poner en práctica con bastante facilidad, entre comillas. Por lo tanto, bueno, en el caso de que tengamos algún deportista con estas características tan concretas, pues se pondrá a trabajar y con algo relacionado con ello, porque, bueno, veremos a ver las conclusiones que se pueden seguir sacando al respecto.
Totalmente de acuerdo. Me ha parecido totalmente también un acierto cómo han hecho la intervención. O sea, en muy pocos estudios suelen meter cuando hacen una intervención entre las fases unos retest para ver si hay mejoras y actualizar las cargas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del trabajo que hicieron nuestros compañeros Javier Sola y Eduardo Salazar, sobre todo, que de aquí le mandamos un saludo, en los que ellos hacían una intervención para medir variables del consumo máximo de oxígeno y se daban cuenta que los deportistas cada vez acumulaban más. Y no es que acumularan más, es que sus valores mejoraban y ante la misma carga, claro, parecía que se acumulaba más, pero verdaderamente el tiempo límite, el tiempo acumulado al final es el que es al final los deportistas, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y luego he hecho en falta una cosita, aspectos biomecánicos. Creo que habría sido muy interesante, aparte de, obviamente, el trasfondo metabólico del entrenamiento, la restricción del flujo sanguíneo, que también puede tener sus problemáticas y que, ojo, aunque pueda ser, entre comillas, ciertamente asequible, hay que tener buen control y buen conocimiento por las repercusiones que puede generar, sobre todo en poblaciones especiales. Y sería interesante hacer revisión en cuanto a biomecánica porque personas con problemas relacionados con rodilla, por ejemplo, aparte de los patrones que hablamos mucho de técnica, pero etcétera, tal vez, a lo mejor, aunque no se ha hablado nada de este artículo, no sabemos nada, posiblemente la reducción del tamaño de biela en su caso puede ser que sea un factor que pueda ayudar bastante dentro de, entre comillas, toda la parcela patológica, aunque eso habría que, como decimos, valorarlo. En conclusión, hay que entender también que muchas veces la consecución de un dolor o una patología no va a tener como única respuesta solo el tratamiento del entrenamiento, sino que tenemos que tener en cuenta también más parcelas dentro de ese trabajo multidisciplinar e interdisciplinar que siempre comentamos para poder solucionar al final el problema de un deportista, que en este caso es el dolor de rodilla. Bueno, ya casi que lo habéis dicho todo. Yo, por aportar algo más, quizás decir que, bueno, que aunque este estudio sea de n igual a 1, es decir, un sujeto solo, pues al final no deja de ser interesante porque abre puertas y da alternativas, como hemos dicho ya, a según casos concretos y casos que también nos podemos encontrar nosotros, que incluso no sean exactamente lo mismo, pero que también podamos nosotros encontrarle pues cierta aplicación, buscando siempre la mejora de nuestros deportistas. Entonces, eso por un lado. Luego, como limitaciones, quizá también diría, no limitaciones, sino como posibilidades de mejora, que creo que es algo sencillo que se podría haber hecho y que también lo comentan incluso en el estudio, es simplemente tomar el RPE, ¿no? La sensación de esfuerzo percibido en las sesiones, pues yo creo que hubiera estado también bastante bien. Incluso, pues, tomar datos de pulso, que es algo, pues, sencillo, que si el sujeto tiene un potenciómetro, seguramente también tenga la banda de pulsómetro y, pues, se podría haber visto un poco cómo cambia esa respuesta interna, ¿no? Luego también, por comentar los datos que se tuvieron pre y post intervención y en el periodo de control, por ejemplo, el tiempo empleado en hacer la contrarreloj en el periodo de control fueron 32 minutos 20 segundos, en la preintervención 32 minutos 30 segundos y al final de todo 32 minutos. O sea que en realidad, bueno, son 30 segundos menos que en la fase de preintervención, pero es que en el periodo de control era menor a la preintervención. Entonces, no entiendo muy bien esa diferencia. Y luego, en cuanto a la potencia empleada en hacer esta contrarreloj, pues lo mismo. También vemos como el periodo de preintervención bajan los vatios con respecto al periodo de control, aunque sí que se mejoran en el periodo después, ¿no? de esta intervención sobre unos 10 vatios. Entonces, bueno, sí que hay una mejora considerable. Y luego algo que he visto también en los datos, en la tabla, ¿no? de los periodos, de diferentes periodos que se hacen en el estudio y que no me cuadra mucho, a ver si lo podéis aclarar vosotros. Y es que cuando hablan del tiempo hasta el agotamiento, en la fase de preintervención dan como un dato de 238 vatios y después de la intervención de 275 vatios. O sea, son más vatios en la postintervención que lo que ha sacado el tío en la contrarreloj de 20 kilómetros. Entonces me parece una diferencia demasiado grande teniendo en cuenta las otras diferencias. Vale, le doy paso a Carlos, que lo había muteado porque estaba metiendo todo el ruido de la vida, ¿sabes? Estaba pasando todos los camiones de Archidona por su ventana, ¿sabes? Y lo había muteado. Me creí que era Gabri, que también lo había muteado, pero no. Y era Carlos. Y ya está desmuteado, Carlos. Ya puedes hablar. Vale. Pues bueno, yo ahora quería trasladar un poco, no sé si se podría trasladar un poco lo que hemos visto en este artículo.
un poco a problemas alérgicos o algo así. Y es que en momentos como ahora que estamos con la alergia en pleno auge, sabemos que mucha gente le es difícil salir a la calle y meter intensidad. Lo mismo simplemente pueden salir, pero a muy baja intensidad. Y lo mismo meter algún protocolo con restricción del flujo puede ser alguna solución para conseguir algunas mejoras, más allá que las que nos pueden dar simplemente pues salir a ritmo bastante suave. Creo que a lo mejor podría ser algo bastante interesante y ver si se podía llevar a cabo esta solución para este tiempo que la gente que tenga alergia y asma pues lo puede pasar regular o puede llevar asociada también una pérdida de rendimiento en este periodo. Bueno, yo voy a dar por finalizado el podcast, pero antes me gustaría apoyar todo lo que ha dicho Sergio. Me parece súper interesante el tema de la frecuencia cardíaca, la percepción del esfuerzo, por supuesto, y la percepción del dolor en niveles, porque ya que está hablando de dolor y de que le es imposible mantener las cargas por dolor, pues a lo mejor hubiera estado bien el dolor en las diferentes intervenciones, a qué nivel se situaba de dolor, porque a lo mejor también se podrían haber sacado conclusiones a nivel de dolor. Muchas veces, para que la gente que nos ve lo entienda, resulta de que hay cambios realmente en este tipo de cosas, o no los hay directamente, no hay ningún tipo de cambio y prefieren no publicarlo antes que publicar un dato que vaya en contra de los datos de la publicación, que eso también es una fullería bastante grande. Y vamos a poner que una de las hipótesis iniciales de este estudio de caso era que después de mejorar esa performance, esa forma física, también se disminuía el nivel de dolor y como no se ha conseguido, pues mejor no lo publicamos. O sea, que a ver si nos van a llover un par de zascas y encima le va a caer mal a la gente, ¿no? Pues bueno, solamente quería dar ese apunte. Muchas gracias por estar de nuevo presente en el episodio número 28. Lo tendréis colgado, por supuesto, el jueves en YouTube. Ya lo podréis estar viendo los que lo estéis viendo en diferido. Y nos vemos el lunes que viene con nuestro episodio de Endurance a las 9 de la noche en Twitch.